Muy bien, bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que nos están siguiendo desde algún punto de América Latina y también de aquí desde España. Les damos la bienvenida al curso de posgrado online Construcción de Identidades Pluriétnicas en Iberoamérica y su heterogeneidad cultural como valor agregado. Estamos en la sesión número 2 y en esta sesión número 2 vamos a tratar otro tema desde la perspectiva de la lingüística y del análisis del discurso, que estará a cargo de la doctora Romina Grana, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ella nos va a hablar de la desigualdad discursiva y la jerarquización de las voces. Como saben, este curso tiene un enfoque pluri y multidisciplinar, y por eso la incorporación del análisis de la lingüística y del discurso nos parecía fundamental. Y bueno, la presencia de la doctora Romina Grana, que ha trabajado sobre todo fuentes judiciales y el análisis de las categorías étnicas, socioétnicas y raciales y del lenguaje a través de estas fuentes y de muchas otras, consideramos que es un aporte fundamental en este curso. ¿Sí? Le doy la palabra a Romina. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Los saludo a todos, a todas, en todos los puntos que estoy leyendo desde los cuales nos estamos encontrando. Y bueno, quería presentarme en unas poquitas palabras en función de lo que dijo Sandra. Mi formación disciplinar de base, mi formación de grado y de posgrado, tiene que ver con la lingüística, con la licenciatura y un doctorado en letras, de manera tal que mi formación académica va por ese lado. Yo particularmente me siento muy próxima a la historia porque desde muy temprana edad e investigación empecé a tomar contacto con documentos de la época colonial para Córdoba del Tucumán, sustanciados aquí en Córdoba del Tucumán. Tanto juicios, visitas, cartas, actas, protocolos. Tengo un recorrido por la discursividad colonial que bueno, me permite sentirme próxima, emparentada en los planteos con la historia, con la antropología también, porque bueno, es necesario conocer marcos disciplinares de distinta afiliación para poder acercarme tal vez al estudio que hago sobre los documentos, sobre los textos coloniales, desde esta perspectiva que nombró Sandra, interdisciplinar. Para mí, las herramientas en las que estoy formada me sirven, son útiles para advertir de alguna manera este juego de voces que se presentan en los discursos, en los textos que tenemos, y que me permiten visibilizar jerarquías, me permiten visibilizar situaciones en las que las voces no se escuchan de manera igual, ni homogénea, ni todas están a la misma altura de las circunstancias para poder ser reconocidas. Sé que tal vez haya algunos puntos de este rato que vamos a compartir que puedan ser oscuros por la formación disciplinar de la que venimos, que es muy disímil, pero les ruego que anoten, que vayan tomando apuntes, el que quiere, el que tenga ganas, para luego conversar en el rato del conversatorio sobre aquello que no haya podido explicitar del todo. Les voy a compartir un pequeño PowerPoint
Sandra, tengo un cartel que dice: el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas a los participantes. ¿Puede ser? A lo mejor es... Disculpen, pero... A ver, espera, voy a mirar. Fíjate. Ahora sí. Fíjate ahora. Ahora sí. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno. Vamos Se a ver. ve, pero tal vez puedes ponerlo en modo presentación. Estoy en eso. A ver Venga. si obedece. Me parece que sí. Ahí está, me parece, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Bueno. Perfecto. Como les contaba, bueno, mi intención es, de alguna manera, revisar una jerarquía de voces que se encuentran explícitas e implícitas en los documentos. El objetivo, tal como ustedes pueden reconocer ahí, es revisar cómo el análisis lingüístico discursivo constituye una evidencia al servicio de mostrar la discriminación social. Es decir, yo parto de la premisa, parto del supuesto de que en un juicio, en una visita, en las cartas, en los protocolos notariales, y ya me voy a dedicar solo a dos grandes conjuntos de materiales, a dos corpus, se escuchan las voces de sus actores, escribano, indios, jueces, indias mujeres, protector de naturales, etc. Estas voces se escuchan de manera desigual. ¿Con esto qué quiero decir? Que el discurso colonial, en el discurso colonial, se actualizan formas que recuperan el dispositivo de dominación en el cual mestizos, indios, afrodescendientes, mujeres, quedan excluidos o incivilizados en este entramado social que se presentiza en un documento. Con esto, en definitiva, lo que trato de observar y de poner aquí para compartir con ustedes es revisar cómo los engranajes del dispositivo de construcción de la alteridad queda subalternizada. Hay sujetos que quedan subalternizados, minorizados, en relación con las posibilidades que tienen de decir. Es decir, sujetos que en los juicios encuentran vectores de expresión muy claros frente a otros sujetos cuya voz se ve, se observa opacada, invisibilizada, minorizada. En este sentido, me interesa proponer un recorrido por el modo en cómo se articula la palabra, porque este es el vector de entrada al planteo de la dominación en los documentos coloniales, que se presenta incluso como un ordenamiento del mundo social eminentemente hispánico. El corpus al que voy a hacer referencia, yo parto de la idea de que muchos de ustedes tienen alguna idea de lo que es un juicio, y sobre todo un juicio en la época colonial, en donde por lo menos se articulan tres grandes sujetos cuyas palabras se oyen: el juez, el escribano y las partes, como mínimo. Y hay otro discurso interesante, otro gran corpus interesante al cual voy a hacer referencia, que son, o que es, mejor dicho, no son, es la visita que hizo un oidor, que es un alto funcionario de la corona española, que en tierras americanas hace una visita
una pesquisa recorriendo un amplio territorio en el cual va visitando todas las encomiendas con las que se encuentra. Y en esas encomiendas, entendidas como estas instituciones que favorecieron la explotación de la mano de obra indígena fundamentalmente y de otros también, en este gran cuestionario, este agente o funcionario de la corona lo que hace es preguntar a los sujetos encomendados cuál es la relación que tienen con el tributo, con el trabajo personal, qué relación tienen con los encomenderos, cuál es la producción a la que se dedican, qué productos extraen de la tierra o se dedican a cultivar, a producir, a muchas veces ganado también, pero fundamentalmente el trabajo entendido en términos, les diría que de explotación. Y el otro, a la visita voy a hacer especial referencia y a los expedientes judiciales. Por expediente judicial hay mucha bibliografía que habla de qué es un expediente judicial, pero en líneas generales se entiende que un expediente judicial reúne un conjunto de documentos que expresan el nacimiento de un proceso que se dirime ante la justicia. Estos procesos judiciales que se inician ante la justicia pueden ser iniciados por las partes, es decir, alguien se ha sentido afrentado, violentado, maltratado, fue golpeado por alguien, es decir, son dos individuales los que litigan y pleitean ante la justicia, o puede haber justamente un inicio de un pleito dado por parte de la justicia. La justicia es la que se siente molestada y entonces inicia un juicio contra un particular, por ejemplo, por escándalo. El escándalo que pudo haber surgido a partir de un amancebamiento, esto no lo dirimen las partes, sino que es la justicia la que toma noticia e inicia este proceso. La visita y los expedientes entonces son estos dos grandes lugares en donde yo voy a tratar de poner en evidencia con algunos ejes que seleccioné para comentar cómo se presentan las voces de encomenderos, encomendados, jueces, mujeres, protectores de naturales, para observar de alguna manera cómo hay ciertas voces que sobresalen, ciertas voces que están en un lugar privilegiado y privilegiante, mientras que otras quedan en un segundo lugar, se oyen con menor visibilidad e incluso hasta hay un dispositivo que trata de hacerlas pasar casi por desapercibidas. Cuando hablo de injusticia, discriminación, segregación y marginalidad, estoy pensando de alguna manera en estas categorías que Sandra problematizó la semana pasada. Categorías que están o que tienen o que guardan entre sí límites difusos, ¿no? No se puede reconocer con exactitud cuál es el límite entre discriminación y segregación. Acá compartimos, más bien hay que entenderlas en términos de un continuum, en donde uno puede incluir estas categorías para observar, en este caso, el mundo colonial americano. Pero quedamos todos de acuerdo la semana pasada que de ninguna manera podemos hablar de categorías estancas o de procesos estancos, muy por el contrario, lo que conversamos en el encuentro anterior y lo que trato de poner de manifiesto en es que tenemos que evaluar estas observaciones que hacemos en términos de procesos, en términos de actores con gran movilidad social, en términos de categorías que se mueven conforme se mueven los actores en este panorama, en este mundo americano, que no se presenta homogéneo por ningún lado. Incluso en el encuentro anterior, una de las compañeras preguntó, por ejemplo,
si se podría hablar de mestizaje, que creo que preguntó por el mestizaje, y yo hice referencia justamente a un texto de Polón y Simard en que acentúa justamente esta necesidad de ver a las categorías jugando de la misma manera que juegan los actores, como estableciendo negociaciones y trabando, tejiendo estrategias. En este sentido, lo que me interesa es ver justamente cómo la injusticia, la discriminación, la segregación o la marginalidad se observa en ciertos actores, y voy a poner el ojo, por ejemplo, en lo que ocurre con la población nativa y las mujeres. Hablo de las mujeres porque las mujeres, particularmente en la visita, en este extensísimo documento en donde un oidor, funcionario de la corona, investiga lo que sucede para regular la situación de los indígenas con el objetivo de desagraviar a los indígenas, observa lo que sucede, ahí también se escucha la voz de las mujeres indígenas. Pero lo que quiero revitalizar o poner de manifiesto es cómo esas mujeres se escuchan de manera desigual frente a los hombres que pertenecen a su mismo grupo étnico. Y todo este conjunto de voces minorizadas, cómo se oponen a la población de origen hispánico o hispano. En este sentido, me voy a dedicar primero a la visita y luego a los expedientes judiciales. Con respecto a la visita, me gustaría decir algunas palabras en torno a esos 5 aspectos que marco allí: estructura, desestimación de las mujeres, intérpretes e instancias de mediación, invisibilización de voces y posibilidades de encontrarse con el discurso del otro. Con respecto a la estructura de la visita, ¿qué nos dice en relación a esta jerarquización de voces que yo advierto que hay? Justamente, la visita se encuentra estructurada de manera tal que da un mayor protagonismo, por supuesto, a los funcionarios de la corte, a la palabra de los funcionarios de la corte, luego a encomenderos y, en tercer lugar, a protectores de naturales. La normativa, la disposición de las partes y la necesidad de seguir el orden prescripto por el género discursivo visita dejan a los indígenas en un lugar secundario, ya que son quienes deben responder a preguntas previamente elaboradas y dispuestas por el formato procesal. Los indios no pueden decir lo que quieren. Los indios se limitan a responder lo que se les pregunta. Y esas preguntas están estipuladas de antemano. El oidor no puede innovar sobre eso. Hay una estructura fija, un orden fijo, una cantidad fija, y no puede salirse de ello. Es tal la estructuración del documento que incluso en casos donde los nativos no pudieron responder al cuestionario, no les fue preguntado nada por el oidor, es decir, no se les consultó más nada sobre su forma de vida o los bienes que tienen, la administración de sus bienes, etc. Se les pregunta por la doctrina, por el trabajo, si tienen hijos, qué edad tienen, etc., pero no se les pregunta nada más, es decir, no se abre el abanico a la posibilidad de preguntar otra cosa, ni se les ofrece la posibilidad de seguir hablando sobre algún otro tema que ellos crean conveniente denunciar ante el visitador. En definitiva, hay palabras que no se oyen, que se presentan como no interesantes, es decir, no hay escucha de otra cosa que no sea lo que se pregunta el oído, lo que les pregunta el oidor. Con respecto a la desestimación de las mujeres, ahí sale una flecha, que tienen ustedes una cita allí arriba, una cita en la que se le toma declaración a las indias. Lo llamativo de la situación entre hombres y mujeres es que a los indios varones se los entrevista, se los interroga uno a uno,
pasan uno a uno los indios a responder. Mientras que en relación con las mujeres, como ustedes pueden ver en ese ejemplo, se las examina en conjunto. Es decir, se presentan de manera colaborativa. Con esto lo que quiero decir es que mientras los hombres comparecen individualmente, las mujeres lo hacen en grupo y el escribano transcribe lo que todas supuestamente dicen. Ahora, ¿cómo uno puede imaginar esta situación de enunciación, ¿no? Si uno tratara de recrear el momento de la indagación que hace el oidor, hay una vocera, hay una que habla en nombre de todas hablan al unísono superponiendo voces, o esta es una estrategia que encontró el escribano para sintetizar de alguna manera lo dicho por todas y entonces encontró como un punto en común, un denominador común, y eso es lo que conocemos a través de este documento. En este sentido, a todas las mujeres se les pregunta lo mismo y todas responden lo mismo y al mismo tiempo, lo cual está incluso resaltado en negro como les destaco allí. Todas fueron entrevistadas por las mismas cosas, respondieron todos juntos, dijeron que eran 5, dijeron que les sirven al encomendero, etc. El escribano toma nota y se hace eco de esta palabra, que es una palabra colectiva. En este sentido, este escenario nos permite cuestionar hasta qué punto el escribano reproduce lo dicho en las declaraciones y en qué medida no elabora reversiones de lo dicho por las indias en textos nuevos. En este sentido también la estructura se presenta como un lugar de alguna manera críptico para pensar si se trata de una reproducción textual, si se trata de una reproducción textual o bien una reformulación de las ideas más o menos principales, más o menos generales que detectó el escribano. Un tercer aspecto tiene que ver con... Romina, perdón, quiero hacer una interrupción. ¿Sí? Creo que se nos va a interrumpir la reunión. Entonces, yo les había pasado un correo para la reunión anterior con otro nuevo link. Se los voy, ahora si esta reunión se interrumpe, les volveré a mandar el link al correo para que puedan conectarse inmediatamente. ¿Vale? Gracias, Sandra. Sigo estos minutitos y si no retomo, si hay que abrir una nueva reunión. En relación con el tercer aspecto, que tiene que ver con los intérpretes e instancias de mediación, lo que quiero decir es que aparecen en esta visita intérpretes. Como ustedes saben, la diversidad de lenguas en Hispanoamérica es vastísima y sobre todo en tiempos de la colonia, el oidor, que se llamaba don Antonio Martínez Luján de Vargas, en este recorrido que hace por las encomiendas de Argentina, que fundamentalmente abarcan el noroeste de Argentina, lleva no solo intérpretes de él propiamente en el equipo de trabajo con el que se mueven, con escribanos y todos los agentes reales, sino que también se encuentran con intérpretes en cada una de estas encomiendas y pueblos que visitan. En este sentido, la presencia de intérpretes es ineludible y puede ser entendida desde el punto de vista lingüístico-discursivo como una instancia de mediación. ¿En qué sentido? Los intérpretes son aquellos sujetos encargados de relatar al escribano qué debe decir según lo que dicen los indígenas, ¿verdad? Así se observa que la palabra de los nativos siempre está mediada, ya sea por los intérpretes, ya sea por el escribano. Y también, como ya dijimos recién, como les comentaba,
la presencia de intérpretes en la visita y en la discursividad colonial en general, no solamente en la visita, digamos, en muchísimos documentos con los que hemos estado trabajando todos estos años, por supuesto que aparecen intérpretes, ¿no? Sujetos ladinos en 2 lenguas o más de 2 lenguas. Estos intérpretes son los sujetos encargados de relatar al escribano qué debe decir o qué debe escribir, mejor dicho, según lo que dijeron los indígenas. En este sentido, se observa que la palabra de los nativos siempre está mediada, es decir, por el escribano, por los intérpretes e incluso medida, es decir, ajustada al interrogatorio. Esta situación, que se mantiene bastante estable a lo largo del documento, nos permite arriesgar o nos permite pensar cómo hay una doble instancia de interpretación o una doble instancia hermenéutica, de manera tal que antes de llegar a la palabra del indio, propiamente dicha, tenemos lo que dijo el intérprete y luego lo que el escribano consignó a nivel documental, en los documentos que lleva. Es decir, el escribano asienta lo que dicen los intérpretes de lo que dijo el indio. Es decir, hay como 3, el indio, el intérprete y el escribano, como estas instancias en donde la palabra va circulando y se van redefiniendo un montón de los significados, se van redefiniendo los significados que se ponen a circular, de manera tal que nunca vamos a conseguir saber qué fue efectivamente lo que el indio dijo, y si hubo algo efectivo en todo caso. No me quiero poner tan existencialista de pensar que no hubo palabra, pero también es posible pensar que la palabra haya sido incluso muy mínima. En una comunidad tan numerosa, o en relación a otras agrupaciones de indios que se visitaron, queda sentada que en un pueblo o una reducción y sus mujeres trabajan en la casa del encomendero. ¿Con esto qué quiero decir? Los indios son los interrogados. Muchas veces se trasladan unas leguas para poder hablar con el visitador, se producen estas instancias de mediación y luego vuelven al pueblo de indios donde generalmente viven con sus mujeres e hijos. El cuarto aspecto, que tiene que ver con la invisibilización de voces, tiene que ver con la línea de observaciones que vengo haciendo, y en este sentido encontramos casos en los que pareciera borrarse el responsable de la palabra. Ejemplos como, por ejemplo, supo según dijeron, dice haber oído, dice haber estado presente, le parece que escuchó. Estas frases, estos sintagmas que parecen muy naturales cuando leemos estos documentos, a nivel discursivo, a nivel lingüístico, son signos de un intento de invisibilización del locutor, del responsable de esa palabra, que parece distanciarse de sus dichos. Lo llamativo en estos casos es que coinciden y muchas veces se vinculan con las denuncias hechas al encomendero. En este sentido, podríamos conjeturar que estos sintagmas, dice que ha oído, le parece haber oído, dice que escuchó, oyó decir, y como no se reconoce la fuente, quién es el que dijo qué cosa, efectivamente, en esta forma de disimulación del responsable de la palabra, en realidad también se ocultan, o se puede pensar que se ocultan estrategias que tienen que ver con aquellas estrategias que tienen que ver con proteger el sí mismo frente a las denuncias que se hacen al encomendero. Es decir, no quiero decir de quién oigo qué cosas para no afrentar al encomendero con más razones. En este punto podemos pensar cómo esa falta de precisión genera cierta incertidumbre en la palabra del indígena que denuncia
o de aquel que ratifica una denuncia. La manera en la que el escribano presenta este testimonio aparece desdibujada y carente de fuerza argumentativa. No tiene la misma fuerza argumentativa decir, ha oído decir, le parece que oyó, le parece que dijo, que si se declara abiertamente, fulano dijo tal o cual cosa y el escribano lo asienta como tal. Y el último punto interesante para ver cómo juegan estas voces en la visita tiene que ver con las posibilidades de encontrarse con el discurso ajeno. ¿A qué me refiero con esto? Los indios denuncian a los encomenderos. Los encomenderos tienen derecho a conocer las denuncias de los indios para poder hacer sus descargos. Pero los indios no tienen acceso a los dichos del encomendero. Eso es como una especie de secreto de sumario. Los indios no conocen lo que dice el encomendero, ni de sí mismo ni de los indios propiamente dichos. En este punto, lo que quiero decir es que al encomendero e incluso también al protector de naturales les da la posibilidad de encontrar con el otro para poder debatirlo, para poder cuestionarlo e incluso para fortalecer su propia argumentación. Con respecto a los... Hay música en el ambiente, por favor, apaguen el micrófono. Yo también escucho y me confunde un poco. Bueno, gracias. Vamos a dejar ahora por un lado la visita para revisar un poquito qué ocurre con los juicios, ¿no? Que como dije hace unos minutos, presentan un funcionamiento articulado en función de tres grandes actores, aunque no son los únicos. Los que tienen estudios sobre expedientes judiciales, documentación judicial, podrán decirme, pero Romina, te faltan actores. Pues claro que sí, solamente seleccioné estos tres, juez, escribano y las partes, como para poder observar qué funciona en esa dialéctica entre las partes. La figura del juez. La figura del juez, generalmente, la voz del juez, la palabra del juez, generalmente se oye a través de su escribano. Pero hay una vez en la que se oye con estatuto pleno, que es en los fallos. Cuando el expediente, cuando el proceso tiene fallo, ahí habla en primera persona el juez y lo reconocemos justamente a través de este verbo performativo, que es el verbo fallo, que se escribe en presente del modo indicativo y que sitúa toda la performación en ese momento. Es decir, que en general este juez se oye por su escribano, pero solo en las partes en las que le es encomendado en donde encarna la función justamente de juzgar, es ahí cuando se lo oye en primera persona del modo indicativo, con ese verbo fallo que tiene una fuerza ilocutiva, que tiene la potestad de justamente construir un nuevo real. ¿A qué me refiero con construir un nuevo real? Por ejemplo, pasar de la libertad a la prisión de alguien es construirlo desde sujeto libre a sujeto preso. Ese es el nuevo real. Estamos frente a un sujeto preso desde ese momento en adelante. ¿Qué pasa con las partes? La palabra de las partes en algunos fragmentos se escucha en primera persona, sobre todo en la presentación. Hay muchos juicios que se inician justamente con la presentación de las partes, que dicen yo, fulano de tal, parezco ante este juez para decir que me he sentido violentado por tal o cual cosa. Pero hay otros tramos
del discurso en el que se presentan también mediados por los escribanos. Y finalmente, la cuestión central, entonces, gira en torno al escribano, que otra vez tiene como una especie de omnipresencialidad. Es decir, este escribano es el que se presenta con una, como el articulador, y como pongo acá estos sinónimos, que no son sinónimos exactos, sino que traté de buscar una sinonimia aproximada de cuál es la función que cumple este escribano en los expedientes judiciales. Es una especie de titiritero, de articulador, de ordenador, de garante de fidelidad. Es decir, en este juego de intercambios lingüísticos que se da en un juicio, el escribano se comporta como un ordenador que no solamente actúa como garante de fidelidad de la palabra de los intervinientes, sino que se erige como aquel que posee la tecné. Él es el único que sabe hacer todo. No estoy diciendo que tenga el poder performativo lo tiene el juez, pero sí estoy diciendo que tiene el saber hacer, es el que reúne todos los conocimientos para poder articular la palabra de los otros en el campo discursivo. Su figura, en este sentido, es crucial en el dispositivo de articulación de la palabra, pues incide fuertemente en la selección, el orden, el contenido y la forma de lo que queda textualizado en el cuerpo del litigio. Sin embargo, el escribano habla pocas veces en nombre propio, y cuando lo hace, se puede presentar, por ejemplo, de estas dos maneras que traté de recoger acá. Dice: para el cumplimiento del auto por su merced proveído a la casa de la dicha Isabel de Velasco, dicho señor alcalde, conmigo el presente escribano y con, etcétera. Abajo lo mismo. Luego, incontinente, en cumplimiento del auto de desuso, notifiqué a 2 negros criollos que dicen que son de la estancia de Costa Zacate. Fíjense que adelante, en el primer ejemplo, él dice que fulano de tal está ante él, ante sí mismo, ante el presente escribano, pero en el siguiente fragmento habla en primera persona, pero no hay ningún pronombre que nos permita ratificar la idea de que se trata del escribano. Lo sabemos por el hilo de la enunciación, pero no porque haya otra marca lingüística que permita hablar de ello. Para ir cerrando, que me parece que acá es donde se presentan las cuestiones centrales que pueden dar pie a lo que conversemos en los minutos venideros. Yo tengo como tengo la impresión de que este tipo de estudios que hacemos los que somos lingüistas, analistas del discurso, en algunos momentos se presenta un poco críptico, ¿no? Porque hay que ir reconociendo voces, reconociendo argumentaciones, pensando de alguna manera en estos pronombres que ratifican la presencia de tal o cual locutor en el discurso. Sin embargo, lo que quise es por lo menos mostrarles algunos vectorcitos de ingresos a cómo las palabras de los actores que se encuentran, al menos en estos dos grandes corpus, visita y juicios, se presentan de manera jerárquica, en una estructura hojaldrada, pero no es una estructura hojaldrada polifónica sin más. Acá hay una estructura hojaldrada, creo que todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de hojaldre, ¿no? Son esas masas con dulce que se preparan, es como un postre, pero digo, el hojaldre es esta superposición de elementos uno a uno que cuando uno los corta todos a la vez. Lo que tratamos de ver con análisis de este tipo es que esta estructura hojaldrada no está dispuesta de esta manera, de manera casual, ¿sí? Hay voces que se oyen más autorizadas que otras. Hay sujetos que se presentan con más visibilidad que otros.
no tienen todos la misma jerarquía. Hay restricciones que vienen impuestas desde el género discursivo. El género discursivo visita, impone un modo de organización que nos obliga a pensar que la voz cantante la lleva el visitador. Pero a la hora de pensar en los sujetos que están minorizados en relación a la posibilidad de hacerse oír, incluso vemos otras instancias de oclusión de esa posibilidad de decir. Por ejemplo, los cuestionarios que son tan restrictos y tan restrictivos, se pregunta sobre esto, se responde sobre esto, y no hay posibilidad de abrir el juego a alguna otra alguna otra particularidad. Nos están hablando de esta especie de corset que tienen los géneros discursivos que obligan a que las voces se articulen de determinada manera y no de otra. En este punto, lo que quiero ratificar es que existen diferencias entonces en el plano del decir. Con esto quiero decir que el conflicto que se presenta en los discursos, porque yo parto de una idea de que el discurso es sede para la expresión de la conflictividad social, este discurso que analizamos, con los que trabajamos, presentan un modo de organización que es discursiva, pero que representa también un modo de organización del plano social. Es decir, estas voces desjerarquizadas que tenemos en los discursos también están desjerarquizadas en el plano social. Es decir, las mismas jerarquías, el mismo ordenamiento del campo social se presenta, se hace inteligible en el plano del discurso. En este sentido, hay un concepto que me interesa mucho, que viene de la sociolingüística, que es ombliguismo lingüístico. Cuando se habla de ombliguismo lingüístico, se hace referencia, y cito, a la situación de la estructura colonial que no hace sino crear una nueva ordenación entre grupos. Es decir, lo lingüístico como espejo de lo social y lo social dictándoles las formas de aparición a lo lingüístico. A partir de esto, me preguntaba, cuando armaba esta modesta ponencia que quería compartir con ustedes y abrir el juego al conversatorio, me preguntaba si, tal como lo pensó Sandra la semana pasada, no podríamos estar, Sandra habló de racialización de algunas categorías, y yo me preguntaba en la misma línea si no podríamos hablar de una racialización de base discursiva, es decir, si hay algo en estos términos que nos está haciendo acordar a una especie de racialización que pueda observarse, que pueda ponerse en evidencia en el plano discursivo. Es decir, los discursos legitiman ordenamientos basados en una discriminación y subalternización de ciertos actores y no de otros. Para finalizar, lo que me gustaría decir es que justamente en el diseño textual hay huellas de apropiaciones, jerarquías, relaciones de poder, instancias de minorización de sujetos que están en una posición endeble, en situación de fragilidad en la grilla social. Y justamente el discurso es el que legitima y organiza esas exclusiones. Y finalmente quería compartir con ustedes esta cita de Calvet, un lingüista sociólogo que es bien interesante, que dice que el imperialismo no es tan solo un fenómeno económico, porque hay que insistir en los factores culturales y con mayor precisión en los lingüísticos que forman parte de su basamento. Esto es, si queremos advertir cómo juegan estos conceptos que empezamos a pensar la semana pasada y que hoy proyecto, estoy obligando a proyectar en el plano discursivo, justamente
es para no olvidar que el lenguaje es un factor ineludible que permite la apropiación de estos significados que circulan en los discursos, que justamente ordenan las voces y las jerarquizan en un ordenamiento que hay que hacer inteligible también a través del estudio de la palabra. Con esto cierro y abro el juego al conversatorio que pueda presentarse. Bueno, muchas gracias, Romina, por tu presentación, por tu charla, por compartirnos, ¿no?, tu experiencia en el análisis de estos dos corpus documentales, tanto La visita de Vargas, que me consta que estás trabajando, y los expedientes judiciales, que son una fuente fundamental para comprender precisamente en gran medida lo que nos planteamos en gran parte del proyecto, que es el análisis de estos conceptos de marginalidad, de segregación, de discriminación, el origen o por lo menos uno de los orígenes de lo que podemos entender de forma más radical de lo que pueden ser expresiones de racismo o de xenofobia en los distintos sectores sociales, que es lo que nos interesa, pero también podrían ser económicos o políticos en Iberoamérica, a lo largo de un corte diacrónico, ¿no?, absolutamente transversal, a lo largo de toda su historia. A mí me parece interesante que se abra un debate, pero yo quisiera rescatar la importancia, precisamente como tú has cerrado, ¿no? Creo que sí que se podría introducir esa idea de racialización de base discursiva, de base lingüística, ¿no? Me parece interesante esa idea de que el plano social y el plano discursivo o el plano lingüístico se retroalimentan, como muchos otros, ¿no? Pero en este caso, o en esta sesión, queremos poner el énfasis en eso. Y precisamente yo creo que la palabra, así como yo lo decía la otra vez, la palabra y el silencio también, los silencios también son muy importantes, pero la palabra tenía un mensaje muy importante, ¿no? Y también quiénes utilizan la palabra, en qué momentos las utilizan, cómo se utiliza, qué connotación se da a la palabra, va jerarquizando también a los que le dan un significado y al significante, al que recibe ese significado. Eso me parece muy, muy interesante. El otro día yo les recordaba el libro de Anne Twynham, Vidas Públicas, Secretos Privados. Ella comienza el libro, yo se los hacía en función de otra metáfora, ¿no?, que era la famosa metáfora esta de en algún momento el cadáver sale del ropero y aparece un pasado que se quiso ocultar. Pero ella comienza el libro hablando precisamente, y yo creo que con lo que hoy Romina nos presentó. Comienza el libro hablando de un proceso judicial que se inicia, creo que es si mal no recuerdo, es en Nueva Granada, es en Colombia, en la actual Colombia. Lida, estás por ahí escuchándonos, y que se produce a causa de que un vecino saluda a otro diciéndole adiós Manuel, ¿no? Y este señor se siente ofendido en el mensaje, en el discurso, en el saludo, porque no lo había llamado Don Manuel. Y esto significaba un agravio importante para él, en una jerarquización, un agravio importantísimo, y entonces se inicia todo un proceso judicial por el no reconocimiento del vecino y en definitiva de toda una comunidad hacia ese individuo, ¿no? Creo que ahí el valor de la palabra otra vez los jerarquiza, los resignifica, y lo lingüístico es un reflejo de esa jerarquización social. Eso por un lado. Y por otro lado me parece muy interesante, sobre todo en el análisis de La visita, cómo los distintos actores sociales
tienen voz o no la tienen. Por eso decía que los silencios, la falta de voces, la invisibilización de las voces, como tú señalabas también, es un elemento importantísimo a tener en cuenta en el análisis del discurso, propiamente dicho, ¿no? Se me venía a la cabeza, por ejemplo, bueno, durante mucho tiempo se dijo los negros invisibilizados, que lo hablamos la vez pasada, pero de repente aparecieron montones de juicios entablados por negros contra sus amos, porque habían prometido la libertad y no se la daban, es decir, juicios negros que podían, esclavos, ex-esclavos, libertos o no, que podían acudir a los tribunales a pleitear, ¿no? Y esto parecía importantísimo. Ay, nos vamos a volver a quedar sin tiempo, esto es increíble. Voy a tener que programar otra reunión en 10 minutos, porque creo que el debate va a ser interesante, ¿eh? Así que lo haré. Y esto me parece importante, ¿no? Otro actor social que también aparentemente se acalla bastante es el de las mujeres, ¿no? Es otro actor social que aparece silenciado muchas veces. Pero bueno, estas son algunas cosas que yo simplemente quiero lanzar para que otros continúen. A cuento de eso que decís, Sandra, de Manuel y Don Manuel, un expediente que tengo hace muchos años en mis manos, un sujeto insulta a otro aquí en las inmediaciones de Córdoba, digo aquí porque estoy en el medio, ¿no?, de Córdoba, pero le dice al otro borracho vinagre. Borracho vinagre. Hay una ofensa tal del receptor de ese insulto que no les puedo explicar el pleito lo que es. Es una belleza poder leerlo en términos discursivos, no solamente en términos de a dónde van con este pleito, sino la importancia al peso de la palabra y cómo en estos ejemplos, yo lo que hice en el trabajo de hoy, en esto que intenté mostrarle, es desarticular esas voces, presentarlas, sacarlas del hojaldre en el que están metidas, de ese piso hojaldrado. Pero después, si uno analiza las voces que circulan en esta documentación colonial, tenemos para trabajar muchísimo también en orden a los modos de nominación, ¿no? Cómo la gente y formas de tratamiento, esto que dice Sandra, no le dijo don, y eso es no decirle un montón de cosas, no ubicarlo en una jerarquía, eso ofende, ¿no? Para mí bueno, esos son los lugares a donde yo voy a mirar. Bueno, pido la palabra. Sí, pida. Pues muy interesante la conferencia. Muchas gracias, profesora. Bueno, y no, solamente quería como complementar que, claro, los juicios criminales o los archivos, bueno, hay varias formas de decir archivos criminales, juicios criminales. Bueno, muchos historiadores e historiadoras por excelente es nuestra fuente para analizar precisamente esas voces subalternas, ¿no? Porque, claro, si bien cuando uno se enfrenta a estos documentos sabe lo que bien explicó la profesora Romina, cómo lo lingüístico refleja esas jerarquías sociales, raciales, en fin, también, y ahí es el arte del historiador y de la historiadora, puedes identificar esas voces, sentimientos, preocupaciones, tensiones que habían en estos diferentes sectores sociales y que de alguna manera el documento puede darte pistas, a veces sí, a veces no. Y ahí es cuando tienes que cruzar fuentes, ¿no? Entonces, te encuentras el documento, dice algo, por ejemplo, el por qué hay una demanda por no decirte don, ¿no? Entonces ahí tienes que empezar a cruzar fuentes, o sea, ¿qué representaba ser don en una sociedad colonial?
o qué representaba ser doña en una sociedad. Entonces, entonces, por eso es muy interesante los archivos judiciales, porque a pesar de que refleja esas jerarquías y esos discursos dominantes, puedes leer a veces entre líneas, puedes interpretar esos silencios, y por eso es tan rico esta documentación judicial. En el caso, yo estoy trabajando población esclavizada, y justo la ponencia que voy a presentar en ALAP es sobre un juicio de manumisión, donde la madre de una esclavizada defiende a su hija pidiéndole que le respeten su libertad, que había sido otorgada por el amo blanco, que además es el papá. Entonces, es una joya ese documento, porque está hablando una esclavizada, obviamente con toda la estructura y toda la formalidad jurídica, pero logras ver cosas, y obviamente hay que cruzar fuentes y hay que entender el contexto, pero es una joya este tipo de documentación. Entonces hay que leerla también con mucho cuidado y saber interpretar esos silencios también, ¿no? Sí, claro, Lida. Voy en la misma dirección. Me parece que bueno, que quienes nos acercamos a la documentación colonial, sobre todo, no podemos desprendernos de esas otras fuentes que dialogan con lo que nosotros tenemos adelante. Claro que sí, sí. De hecho, para poder investigar la visita, recuerdo la cantidad de materiales que vinieron a mí, otras visitas, otros territorios, otros modos de presentación de la misma visita para otras sincronías, otros espacios sociogeográficos. Sí, sí, sí. Buenos días, ¿puedo participar? Claro, ¿cómo le va, Alejandro? Gracias, gracias, mucho gusto, muy amable. Muchas gracias por este estudio y su reflexión, que tiene una gran vigencia. Quería comentar unos casos, ejemplos rápidamente desde aquí, desde el norte de México, que tiene que ver, por ejemplo, en los libros de las memorias, de las exploraciones de gente como el padre Pedro Font, Fray Marcos de Niza, que siempre se referían en términos de un dicen, parece que existen ciudades de oro y de plata, y de esa manera legitiman un despojo, ¿no? Hay casos donde nos muestran la manera en que se tomaba posesión de los territorios, ¿no? Echando agua del mar en tierra seca, cortando y diciendo un discurso que pues era legalmente muy válido, pero en un idioma extranjero y desconocido por la gente del lugar, ¿no? Es muy notorio cuando Pedro Font se refiere a un capitán, el capitán Palma, un discurso muy interesante, donde este capitán Palma, un indígena yumano, le roba los caballos a los españoles y siempre les dice que no es él, que son otros indígenas de la región, y esto, bueno, es todo un complicado caso. Hace unos días discutíamos un libro reciente sobre los apaches, donde los gobiernos de Arizona, de Chihuahua, de Estados Unidos, se quejaban de que los apaches no cumplían los tratados, pero en realidad no sabían con quién firmaban estos tratados. Acá en Sonora particularmente tenemos un caso desde los años de 1930 entre la tribu yaqui y el gobierno yori, los que no son indígenas, los que no son yaquis. Y se logró un acuerdo. En ese acuerdo se señala que los yaquis tendrán derecho hasta el 50% del agua. Y el uso de la palabra hasta es lo que ha justificado un despojo. Yo te puedo dar el 5%, pero no te puedo dar el 51%. Mi compromiso es darte hasta el 50%. Hoy en día esa discusión está muy en boga por el despojo del agua, ¿no? Hace años el gobierno mexicano propuso un programa que se llamaba Crédito a la Palabra para ofrecer apoyos a las comunidades originarias, y la gran mayoría dijo no, por supuesto que no. Nosotros sí valoramos la palabra, ustedes no valoran ni el papel escrito ni la palabra dicha, y es una gran contradicción que seguimos teniendo.
que implica este discurso de construcción, digamos, de los términos indio, indígena, creencia, dialecto, raza, que son parte de este dominio. Hablamos un poco más bien de pueblos originarios, de lenguas o de idiomas nacionales ya, las lenguas originarias, de tradición en contra de patrimonio cultural, por ejemplo, y en nuestra particular labor acá en Sonora, pues nos han ido llevando al tema de los peritajes antropológicos, que es lo que usted está diciendo, lo que usted nos está ejemplificando, pero ahora enfrente de encomenderos que vienen siendo empresas mineras canadienses, en fin, todo este universo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante cómo nos invita usted a hacer esta reflexión desde la lingüística. Los tiempos contemporáneos y esto Bueno. que usted comenta de México, cómo pone sobre la mesa, ¿no? Tal vez las mismas lógicas para el recupero de la palabra del otro, del subalternizado, pero en esta sincronía, en este tiempo. Pareciera que no tienen fecha de caducidad los modos para deslegitimar algunas voces y algunas otras darles peso, jerarquizarlas, ponerlas por delante, ¿no? A mí me parece muy valioso que uno de pronto esté atento, yo porque estudio el siglo XVII y me he quedado ahí y creo que a lo largo de toda mi vida no voy a salir de ese siglo, pero en realidad quienes estudian discursos contemporáneos o están vinculados con trabajos antropológicos de corte socio-etnolingüístico o como cada uno lo llame, creo que incluso estas herramientas del discurso, que son herramientas muy próximas para quien hace antropología, por cierto, ¿no? Pero que nos agudicen la escucha, que nos hagan prender el radar para empezar a detectar cuáles son esos espacios de interdicción y cuáles son los espacios de permisión, quiénes se dejan oír y quiénes los dejan oír. Y por otro lado, quiénes son los que nunca van a ser oídos, e incluso si existen estrategias para romper ese modo anquilosado de interdicción, ¿no? Me parece que es muy interesante que bueno, cada uno lo piense a este juego de lógicas en función de su campo de trabajo, de estudio, de intereses. Por eso me parece muy rico poder estar en este cara a cara virtual compartiendo, ¿no? Por eso yo creo que es tan interesante analizar el sentido que digamos tradicionalmente, yo no digo que históricamente, sino que desde muchas disciplinas se llama a determinados sectores de la población, determinados sectores sociales como minorías, ¿no? Sobre todo en la historia de Iberoamérica, minorías étnicas o minorías sociales, cuando en realidad no son minorías ni desde el punto de vista poblacional, ni demográfico, ni estadístico. Son minorías porque son voces que se silencian y que han sido silenciadas en procesos históricos coloniales, en procesos históricos de gestación de independencia, en gestación de estados nacionales, en procesos actuales, ¿no? Y entonces nuestro objetivo en este curso es un poco ese, ¿no? Rever ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso yo les decía el otro día, la primera reacción es el enfado, ¿no? El querer decir, bueno, no quiero esto. Y yo creo que para los que hacen, de los que están aquí, que sé que hay gente que, bueno, que comparte el curso con nosotros y que lo hace, que hace trabajos de etnología o de antropología y que hacen trabajos de campo, también allí hay voces que son silenciadas por otros o se autosilencian porque hay una carga cultural, social, una presión de carga social y cultural muy fuerte que los ponen en un lugar que ya está
implícitamente o intrínsecamente jerarquizado, ¿no? Creo que eso Claro. también es importante de visibilizar. Había subido la manito Gabriela desde Puebla, así que supongo que nos quiere hacer una pregunta, y también Elizabeth García, ¿no? Creo que había tenido una manito ahí virtual, creo. Comienza Gabriela. Hola, un gusto saludarlos a todos. Y bueno, quisiera felicitarla, la verdad, a Romina, porque me gusta mucho su tema. Es un tema que para el historiador es muy complicado, porque ella tiene el plus de la lingüística. A nosotros, a pesar de que tenemos, por lo Gaby, vos menos sabés que en la no te... universidad donde yo estudié. Perdón. No, Gaby, yo no te escucho o te escucho muy bajito. Bueno, A ver. ¿ya hay más o menos? Ahora, ahí mejor. Me tengo que acercar mucho a la computadora porque Perdón, mis te voy a tener audífonos acá dentro tampoco de casa. Sí, bueno, quería felicitarte y decirte, bueno, que Oh, finalmente tu tema me encanta porque es un plus que tienes, ¿no? El hecho de hacer el análisis lingüístico y que te da la posibilidad de descubrir, de interpretar esas voces que a veces como historiadores, a pesar de que en la universidad, por ejemplo, donde yo estudié historia, la licenciatura y la maestría, nos dan ese tipo de materias de las sensibilidades, temas que nos pueden ayudar a tener presente estas voces, pues es muy complicada en una lectura. Yo, por ejemplo, yo trabajo el siglo XVIII, ¿no? Y se puede ver discursos distintos, por ejemplo, en lo escrito, como bien decían, en lo escrito y en los archivos. Yo trabajé como haciendo inventarios en el archivo que todavía no se abre, en el archivo de Catedral, ¿no? De Diocesano de Puebla, y bueno, ahí encontraba muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, la recuperación en el siglo XVIII, por ejemplo, en el siglo XVIII las reformas borbónicas comienzan a solicitar que los indios ya hablen todos castellanos, que fue imposible y que no se dio como tal, pero ya esa exigencia y se empieza a ver un discurso diferente tanto en los documentos, ¿no? Y también, por ejemplo, yo sí logro ver que definitivamente lo que comentas para el 17, la voz de mujer a través de la traducción, pero para el 10 ya hay unos juicios muy importantes en donde la voz de la mujer ya es ella y ya se va defendiendo de una manera, por lo menos en algunos casos. Mi pregunta es, ¿creen? No lo sé y no quisiera también cometer herejía, ¿no? En estar haciendo estas preguntas tal vez básicas. ¿Cree que estas voces de mujeres son a partir de estas reformas borbónicas o estas, tiene que ver con su clase social? No lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, el discurso, también trabajé un cura del siglo XVIII que hizo 2 manuales y trabaja la vida cotidiana de ellos y el discurso, yo lo analicé un poco con la retórica y ese discurso es muy interesante, ¿no? Cómo el indio sigue viéndose como la nada, ¿no? Como él lo quiere ver con estas reformas borbónicas como hombres útiles, pero sí sigue viendo los vicios, o sea, entonces sigue callando esa voz del indio, como nada más indios útiles, ¿no? Y bueno, esa es mi experiencia y bueno, a partir de tu experiencia, sobre todo de tu siglo, haciendo una comparación en el 18, ¿qué posibilidades hay de este cambio de la visibilidad también de la mujer? Gracias, Romina, y me dio mucho gusto saludarte. gracias, Gaby. Mira, yo ahora voy a confesar algo. Yo del 18 no tengo idea. Es decir, digamos, la idea que tengo es pura historia, ¿no? Porque documentación del siglo XVIII yo no he trabajado, solamente conozco historia, nada más que eso. No me he acercado a trabajar documentos de archivo del 18. Yo estoy feliz con el primer tiempo de la conquista de Córdoba, que se dio en 1573, así que trabajo de 1573 a 1700. Sin embargo, lo que puedo llegar a decir desde mi poquísimo aporte es que
me parece que esto va, el rol de la mujer va como haciéndose cada vez más visible. Me parece que se va visibilizando conforme pasan los siglos, pero esta visibilización no asentarla solamente en el campo discursivo. Me parece que desde una historia de las materialidades, por ejemplo, la vestimenta, los atuendos, todos estos diacríticos sociales que distinguen a la mujer del hombre, me parece que se va construyendo bastante más fuertemente conforme va pasando el 17 y ya avanzamos en el 18. De hecho, tengo bastante buenas, digamos, no buenas, pero tengo lecturas sobre el siglo XVIII en Buenos Aires, y hay bastante, me arriesgo a decir que hay buena tradición en la búsqueda de esta conformación, no del rol femenino, no lo quiero llamar así, pero sí como una mirada puesta en visibilizar más. Pero yo no sé si esto responde a que había más mujeres visibilizándose o responde a un interés de nuestra época, de investigadores que visibilizamos esto. Yo no sé si es una cuestión de quienes hacemos ciencia o de los documentos, o de ambos, justamente. Empiezan a surgir temas, hay buenos textos que voy así como me vienen a la cabeza, pero cómo la ciencia social, ¿no? va constituyendo estos tópicos, hablo de tópicos en términos de la retórica aristotélica, ¿no? Estas tópicas, estos lugares comunes que visibilizan estas prácticas de estos actores que han sido noblemente invisibilizados. Entonces, es un poco una sensibilidad de época, pero otro poco es, estaban ahí, estaban a nuestro alcance. Entonces, de alguna manera es como el que no sabe lo que busca no interpreta lo que encuentra, me dijo una vez un maestro. A lo mejor eso ya estaba ahí, pero yo estoy buscando visibilizar algo. Entonces, es como una doble entrada, ¿no? Lo dado en esta documentación, que yo de ninguna manera creo que la documentación lo dé todo explícitamente y así, justamente me paro del otro lado, hay que deconstruir el discurso para poder acceder por lo menos a algo de su hermenéutica, no creerse todo lo que uno está leyendo. ¿Sí? En un testamento de muerte, bueno, en un testamento, el muerto quiere garantizar al deudo o garantizarle a los otros un montón de cosas que hizo en su vida. Es decir, no es solamente te dejo esto, es me posiciono y me hago casi eterno al lado tuyo. Es decir, hay muchas cosas más que vemos, por ejemplo, a través de un testamento. ¿Qué es una sucesión, por ejemplo? Una sucesión de bienes. No podemos pensar que una sucesión, hay una mujer acá en Córdoba conocida en el 17, Lucrecia de Villalba, una mujer ricachona en la época, que deja se hace un inventario de bienes una vez que ella muere, y yo tengo algunos estudios muy cortitos sobre los inventarios. ¿Qué es un inventario de bienes? ¿Es solamente un listado de cosas que es lo que se dirimen algunos? Bueno, no, ahí hay bienes simbólicos, está todo el orden del mundo simbólico puesto en ese inventario. ¿Qué son 3 anillos, 2 perlas? Y no son solamente joyas, hay mucho más de eso, hay suntuosidad, hay marcas de reconocimiento social, hay formas de distinguirme. Y en esto siempre pienso en ese texto de Bourdieu, La distinción, de cómo un elemento tan mínimo puede marcar un antes y un después en este mundo, que es el mundo no solo de los discursos, sino de los sujetos que están involucrados en esos discursos. Yo sobre Gaby, sobre el 18, poco y nada, puedo de acá a 2 años, si me das tiempo, podemos volver a conversar, pero no te puedo decir sobre los textos, sí sobre esta gran sensación de investigación que tengo por lo que vi el siglo anterior. Yo sí, muy brevemente, por alusión indirecta, porque yo me inicié trabajando el 18, aunque ahora estoy trabajando también, me he ido hacia atrás un poco,
Coincido en gran parte con lo que dice Romina. Creo que muchas veces el investigador, el que hace historia colonial, se ha centrado mucho en los estudios del siglo XVIII. Entonces el siglo XVIII es como que ha sido muy interpelado a través de las fuentes, ¿no? Y el XVII en América ha quedado relegado a determinados sectores, a determinados temas, a determinados lugares, muy circunscripto. Incluso el 18 fue ampliamente desarrollado a partir de las reformas borbónicas, pero de la primera mitad del 18 tampoco se sabe tanto, ¿no? Entonces, creo que habría que preguntarse si esas voces silenciadas en el 17 están realmente silenciadas o están silenciadas porque en parte, no todo, pero en parte, como dice Romina, porque los estudios del 17 no estaban orientados, los estudiosos del 17 no estaban orientados a buscar esas voces, sino, no sé, a trabajar, no sé, misiones jesuíticas, estoy hablando del Río de la Plata, me estoy pensando en el Río de la Plata, a trabajar misiones jesuíticas, a trabajar otros aspectos, o fundación de ciudades, u otros aspectos que no tuvieran que ver con este otro tipo de problemáticas. En el 18 las voces femeninas aparecen. Y ahí viene otro tema que para mí es muy importante. Y mira que te lo dice alguien que viene de la formación de la historia demográfica o de los estudios de población. Como una vez me dijo Asunción Labrín, que tú la conoces mucho, Gaby, la quieres mucho, una vez me dijo, tú sigue contando gente, que luego a los demás nos va a servir mucho, ¿no? La historia demográfica es mucho más que eso, evidentemente. Pero a veces nos quedamos solo con lo estadístico. Y entonces decimos, bueno, pero ¿cuántas mujeres llegaban a los tribunales a denunciar? Bueno, comparado con los hombres eran muy pocas, ¿no? ¿O cuántos negros llegaban a los tribunales a hacer un pleito, a iniciar un pleito? Comparado con el resto de la población eran muy pocos. Yo creo que en determinados aspectos los estudios cuantitativos tienen que frenarse y decir, bueno, acá no importa la cantidad, importa que hay gente que lo hizo. Y entonces esto a mí me permite ver que existían mecanismos y que existían realidades por las que esta gente, que nosotros estamos llamando minoría o sociedad de castas, o estamos poniendo esos rótulos, con los cuales yo no comparto, tenían acceso a esos canales y a esas vías. Que un negro podía ir a pleitear, que un negro heredaba, que un negro tenía propiedades, es decir, un montón de cosas que las vemos en el 18 y que de repente en el 17 decimos, ¿y en el 17 no ocurría? No sé si no ocurría, no estamos interpelando a las fuentes para ver si ocurría, ¿no? Y algo semejante puede ocurrir con las mujeres, ¿no? Entonces en el 18 sí vemos todas estas realidades. Si tú me preguntas, ¿estadísticamente es tan potente? Y yo te digo, y mira que vengo de la historia demográfica, no importa si estadísticamente me pesa o no, me importa la realidad cualitativa, me importa que ahí está, ¿no? Entonces creo que eso es Es como decía una maestra, las rupturas, ¿no? Un solo expediente me puede dar la posibilidad de hacer esa interpretación. Con uno solo me puede decir, ya no es un mecanismo uniforme, sino esas rupturas son precisamente las que tenemos que ver. Sobre todo nos explicaba con estos estudios de la India, ¿no? Postcoloniales, en donde pues la mujer ahí ni siquiera existe. Entonces decía, con un documento en donde se encuentre, es posible hacer interpretación. Muchas gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo en eso. Ojo, tampoco esto nos tiene que servir para generalizar. Nos tiene que servir para decir, estas realidades están presentes. Ojo que aparecen, que están. No podemos generalizar, porque estadísticamente no nos lo permite, pero son realidades que aparecen. Y otra cosa que dijo Romina me parece sumamente interesante, ella hacía alusión a los bienes, a los inventarios de difuntos o a las sucesiones. Claro, es que todo es un reflejo, ¿no? Yo en alguna oportunidad trabajé con defunciones, con los expedientes de defunción. Y
la manera en que se describe una defunción no es solamente la manera en cómo muere una persona, es la forma en cómo vivió. Porque ahí está relatando cómo quiere ser enterrado. Y en la forma en que está diciendo cómo quiere ser enterrado es un reflejo de lo que fue su vida. Incluso, si es cruz alta, si es cruz baja, en qué lugar, en qué iglesia se quiere estar enterrado, en qué parte de la iglesia quiere estar enterrado, si quiere llevar un hábito determinado, si quiere que se recen tantas misas por su alma, por su salvación, ¿no? Hay es un reflejo de su vida también, ¿no? Entonces creo que eso también nos está hablando. Creo que muchísima documentación nos habla de eso. Es muy importante. Y con esto se me venía a la mente, por ejemplo, cuando hablamos de los juicios por malos tratos en la época colonial. En el siglo XVIII, en los expedientes judiciales de Buenos Aires están llenos de juicios por malos tratos, pero hay montones de mujeres que denuncian por malos tratos. Y imagínense la cantidad de malos tratos que habría, porque si hay muchas que denuncian, hay muchísimas más que sufrían malos tratos y no denunciaban. Si ahora, en siglo XXI, eso ocurre, imagínense en el siglo XVIII, muchísimo más, porque para denunciar un maltrato es muy complejo, ¿no? Bueno, por muchas razones que sabemos. En el siglo XVIII los tribunales de Buenos Aires están llenos, los expedientes están llenos de denuncias por malos tratos. Sin embargo, hay uno particularmente importante, que es en la casa de recogidas de Buenos Aires. No era una cárcel, era una casa de recogidas. Iban mujeres solteras, viudas, madres solteras, y hay un expediente enorme en donde se denuncia está denunciado por maltrato, no por maltrato, por violación, por infanticidio, bueno, es horrible el expediente completo, al director, Calvete, el director de la casa de recogidas. Pero quien lo denuncia es una mujer blanca, pobre, que había ido a la casa de recogidas y lo denuncia porque había sido violada por este señor, por el director. Cuando ella se atreve a denunciarlo, saltan un montón de otras mujeres de la casa de recogidas, muchas de ellas mestizas, mulatas, pardas, negras, o sea, que se atreven a corroborar la violación, los infanticidios, pero con lujo de detalles, explicando cómo las violaba, cómo una vez que daban a luz le gritaban a los niños, mataban a las criaturas, o sea, las criaturas desaparecían o las daban en adopción, no se sabía. Bueno, esto es un ejemplo, lo que tú decías, Gaby, esto ocurre, ¿no? Entonces, y además es un ejemplo fantástico, porque la primera que denuncia es una mujer blanca, pobre, pero es blanca. Y ella que se anima a decir, a elevar su voz, le da fuerza a otras voces jerárquicamente inferiores, entre comillas, a decir, nosotros también vivimos lo mismo. ¿No? No les voy a contar cómo termina el expediente, pero es un ejemplo. Bueno, creo que Elizabeth, ¿tú querías decir algo? ¿O yo me lo estoy en la conexión anterior? Sí, no sé si se me escucha bien porque tengo la conexión fatal, pero... Perfecto, se te escucha perfecto. Bien, bueno, yo antes de nada felicitar a la doctora Grana por la conferencia. Y también quería preguntarle si podía ampliar un poco la cuestión de la que hablaba antes sobre los testimonios en grupos de las mujeres y la desvalorización que se hace de su palabra. No sé si se agrupaban en un solo grupo o varios y si ahí dividían entre clases, bueno, si por estado civil o algo que se comentaba antes por clase social, o se tenían que acudir con un curador aunque pudiesen hablar en grupo. Elizabeth, mira, lo que dice la visita es bastante similar a esa diapositiva, esa filmina que proyecté con la cita. Simplemente
no en la visita esta de Luján de Vargas reúne 32 encomiendas visitadas, es decir, el visitador en esta región de Córdoba del Tucumán visita 32 encomiendas. De esas 32 encomiendas, en varias encomiendas, las indias van una a una, pero no es lo común. En muchas de los testimonios que toma el visitador con el escribano, el registro que tengo, o sea, la letra que me queda a mí es: las indias comparecieron en grupo, las indias dijeron esto, las indias contestaron que no recibían malos tratamientos, dijeron que tienen hijos y viven en la casa del encomendero, como si fueran una. Sí. La voz de todas se retoma como si hubieran respondido al unísono, como que hubiera sido una única voz colectiva. Y en ese sentido es donde yo me pregunto, que eso es lo que traté de poner acá sobre el debate, digamos, es, ¿habrá sido esto así? Es decir, si uno tuviera que volver, si uno pudiera acceder al modo en que esos testimonios fueron tomados, ¿qué podría haberse dado? Digamos, una persona hablando en nombre de todas, es decir, yo elijo un vocero, son 10 mujeres, hay una que habla, se ponen de acuerdo, vamos a decir esto, entonces hay un vocero, entonces el escribano entiende que el vocero es el representante de todas, o todas hablaron a la vez y más o menos lo que logró terminar de entender el escribano fue más o menos esto. O el escribano entendió que esto era más o menos así y nunca habló nadie, incluso. Es decir, podrían haberse dado un montón de situaciones frente a ese gran rótulo, comparecieron en conjunto o dijeron lo mismo. Ese dijeron lo mismo, ¿qué es lo mismo? ¿Es el contenido lo mismo? ¿O es que estaban todas juntas lo mismo? Porque a veces dicen las mismas lo mismo. Bueno, son las mismas mujeres, dijeron todas lo mismo al unísono. Es decir, uno tendría que ponerse a indagar. El tema es que de la letra que queda en la visita no hay más huellas que esta posibilidad que estoy haciendo yo de generar algunas preguntas. No podemos saber qué pasó. Lo que sí podemos saber a ciencia cierta es que el escribano recuperó esto, pero esto puede ser un arbitrio del escribano quien recuperó la palabra, más o menos la escuchó. Más o menos se dijo, bueno, más o menos está así. Es decir, en estos sectores son donde yo digo, bueno, ojo con esto. La mujer, 15 mujeres, 15 indias respondieron lo mismo, no hay una que piense distinto. Qué forma tan rara que tenemos las mujeres de pensar, pensamos todas iguales. Sí. ¿Cómo sería esto? ¿Es posible pensar que todas piensen lo mismo? ¿Esto estaba preparado? ¿Era un speech preparado? Como sabían que el visitador iba a ir ahí, ¿tenían miedo? Entonces dijeron lo mismo para que no las agarren a cada una por separado y les digan a cada una algunas cosas, o en definitiva después el encomendero descargue contra ellas algún maltratamiento. Bueno, no se sabe, pero justamente es ahí, es el lugar donde hay que desarticular un poco y no creérsela que todas dijeron lo mismo. Sí, sí. A eso iba yo, ay, no sé dónde está, ahí está Elizabeth. A sí. eso me refería yo, Elizabeth. Bueno, pues gracias. Más o menos no sabía si había algo más en el documento. Nada. Y ese documento es como el Padre Nuestro sobre el cual duermo. Te lo juro, Elizabeth. Lo transcribí de mi puño y letra. Bueno, yo te entiendo porque a mí me pasa lo mismo cuando estudio, hago historia de género y cuando veo el documento yo digo, esto no es así. Y no paro hasta que encuentro otro documento que me dice lo contrario. Claro. O no lo encuentro y me quedo con la duda. Claro. No se escucha, Sandra. No sé si alguien más, pero aquí Carlos Palacios decía, doctora, usted entiendo que ha visto una visita en particular, pero por su experiencia ha observado si durante las reformas borbónicas se sigue el mismo patrón de discriminación y subjetividad en el cuestionario, teniendo en cuenta que hay cambio de monarquía y de intereses sobre América. Creo que un poco lo contestaste cuando dijiste que no te fuiste al 18, ¿no?
Carlos, yo las visitas que tengo vistas son del 17. Visita, pesquisa, residencia, como los tres grandes modos de control social en tierras americanas son del 17. Sobre el 18 no puedo arriesgarme a decirte nada, Carlos. Bien, y por último, Ricardo Martínez pedía la intervención. Ricardo. Hola, buen día a todos. Gracias. Bueno, en principio, felicidades a la ponente, a la doctora Romina, a Sandra también. Me parece, pues no me parece interesante, la verdad, me parece importante la intervención y toda la ponencia. Y me gustaría hacer una observación muy breve. Desde la arqueología es muy difícil llegar a este tipo de análisis discursivo, sobre todo porque la documentación del siglo XVI y XVII, en México en particular, tiene más que ver con la distribución, la territorialidad de las zonas y sitios arqueológicos, mejor dicho, de los asentamientos previos a la llegada de los europeos. Y bajo ese concepto, pues es difícil introducirse a este análisis del lenguaje, que es evidentemente importante porque va a marcar mucho del comportamiento social moderno o en la actualidad. Sin embargo, a mí me queda una duda que es, no sé si sea muy grande, si sea importante, pero me refiero al papel de los intérpretes. Por ejemplo, ahora nosotros vemos que hay un tratado de comercio con el norte del continente. Y en un principio se llamaba NAFTA, en inglés se llamaba NAFTA, North American Treaties Free Agreement, ¿no? Trade Free Agreement. Y en México se tradujo como Tratado de Comercio del Norte. Entonces, ahí hay una minucia, una delicadeza, que sin embargo sí marca cosas importantes, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo de los intérpretes, ¿qué tan preciso es en términos de la representación de los documentos? Por ejemplo, en México se habla del imperio, del rey, del emperador Moctezuma, por ejemplo. Y ahora, haciendo todos los análisis correspondientes, resulta que no es un imperio, por ejemplo. Tampoco es una polis, tampoco es un cacicazgo. En fin, ese tipo de interpolaciones en el lenguaje para adecuarlas a la realidad europea, ¿qué tanto impacta en el trabajo de los intérpretes y a su vez en el escribano? Me parece que ahí hay un quiebre muy pequeño, pero sin duda de gran peso. Gracias. Ricardo, yo asumo con usted la importancia de los intérpretes, ¿no? Ahora, para el siglo que es el 17, desde donde yo estoy pensando, este rol del intérprete solo lo conocemos, digamos, una cosa es hacer estudios sobre intérpretes y otra cosa es cómo los intérpretes funcionaban, por ejemplo, en este tipo de documentos como los que yo les mostré. Solo los conocemos a través de ellos, de cómo estaban funcionando ahí, pero sin duda hay un camino vastísimo abierto de cómo estos intérpretes hubieran podido ser sujetos de reformulación, ¿no? Incluso de no decir, de no transmitir la información tal cual la entendían. O sea, reformulando de todo aquello que
como una estrategia, ¿no? Estratégicamente intérpretes. De manera tal que eso es un punto que aquel que se dedique al estudio de los intérpretes, e incluso que conozca a ciencia cierta, ¿no? Quiénes son, qué lengua manejaban, etcétera, porque acá yo, por ejemplo, no tengo registro de lengua. Por ejemplo, en la visita no dice es indio ladino en tal lengua, dice es indio intérprete ladino, por ejemplo. Entonces, bueno, uno ahí tendrá que pensar, bueno, cuáles eran las lenguas que estaban más o menos en la jurisdicción dando vueltas. Pero hay estudios que también, digamos, están interesados por reconocer si estos intérpretes han sido fieles a la palabra que transmitían o si no se pueden pensar que eran estrategas de la palabra y más bien acomodaban estos discursos como les parecía, ¿no? En función de los pesos y las deudas sociales que pueden haber tenido, ¿no? Es decir, si somos intérpretes y estamos con tales encomenderos y tales encomenderos nos dan tal cosa, es decir, negociaciones, tranzas, relaciones, vinculaciones en esta red tan compleja de tomas y dacas, ¿no? Te doy esto y vos me ayudás con lo otro, es decir, cuáles son las triangulaciones que hacían estos sujetos también. Para mí es un tema muy interesante, yo lo tengo medianamente abordado, pero solamente para lo que lo necesito, pero he leído bastante sobre esto que le estoy diciendo, que es bien interesante. Incluso debo tener alguna bibliografía, por ahí se la puedo enviar a Sandra para socializarla, por ahí le interesa y encuentra algún eje que usted sienta válido para pensar en lo que usted está pensando, que está muy interesante, ¿no? Bueno, gracias, Ricardo. Muchas gracias, Romina, y a todos los que han estado hoy en el curso. Desde luego que me parece interesante que podamos actualizar bibliografía y que puedan transmitir intereses. Yo les pasaré también los correos electrónicos a ustedes de los profesores como ellos tienen los de ustedes. ¿Cómo no? Sí. Vamos a solucionar el problema del corte, a ver cómo lo hacemos para la próxima. Ya se nos va a cortar prácticamente esta reunión, así que yo los emplazo al viernes próximo, a partir de las 18 horas recibirán el enlace para la tercera sesión, que también va a ser muy interesante, esta tercera sesión, que va a estar fundamentalmente abocada desde el análisis, la tercera sesión desde el análisis de la antropología, con la profesora Isabel Barreto desde la Universidad de la República de Uruguay, que va a hablar sobre las razas humanas, mito o realidad. Así que los emplazo a nuestra próxima reunión, el viernes próximo, el viernes 20 de noviembre. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana, una buena semana para todos. Y muchísimas gracias, Romina, por la excelente sección de hoy. Muchas gracias a todos por la compañía. Por la compañía, todos los aportes, y bueno, Sandra por ser la mentora de esto, así que para mí un gusto y nos vemos el viernes que viene para compartir el siguiente encuentro. Adiós. Buenas tardes, que estén muy bien, suerte, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.